En el Café de la Mañana presentamos La Histeria de la Historia, porque la historia es un incesante volver a empezar. La Histeria de la Historia. Bien, 9 de la mañana con 3 minutos. ¿A quién se le habrá ocurrido utilizar banderas? No tengo idea. Pero sí, las banderas eran un símbolo. Un símbolo sobre todo en el marco de lo que era la guerra. Pero se utilizaba para algo muy parecido a las banderas que se utilizaban en alta mar. Hasta no hace poco utilizaban banderas para hacer señales porque claro, no había comunicación directa y entonces utilizaban banderas para hacerse señales entre los barcos y después utilizaron un código Morse con un reflector. Las banderas fueron utilizadas así incluso mucho antes, hace mucho tiempo. Dicen que la bandera más antigua del mundo es la de Dinamarca. Es una bandera roja con una cruz al centro, es algo desproporcionado, es decir, no está al centro exactamente, pero dicen que en la época de las cruzadas, los daneses, dinamarqueses creo que es el gentilicio, iban contra los infieles, no, los infieles éramos los de acá, pero iban contra los musulmanes, y el rey cuando levantaba la bandera era atacar. Cuando bajaba la bandera era cálmense, espérenlos. Es decir, más que un símbolo de patriotismo, etcétera, etcétera, era un símbolo de... era un signo, era un anuncio. Ataquen, deténganse. Y bueno, se cuentan varias cosas en esa situación. Pero esa bandera ha quedado y varios países nórdicos tienen más o menos la misma bandera. La cruz ahí al centro, etcétera, etcétera. 800 años tiene la bandera de Dinamarca, es la más antigua, ¿Dónde se iniciaron las banderas? De acuerdo a lo que he estado leyendo, en China y en la India. ¿Y por qué? Porque ahí tenían seda. Ahí tenían pues seda. No se olviden que después Marco Polo ya empezó a ir a la China, a la India, etcétera, y a traer ese pedazo, esa tela que todavía sigue siendo un tesoro, una cosa muy muy cara, a pesar de que hay tela, la seda, que es definitivamente un lujo, pero se ha hecho más popular porque han empezado a esclavizar a los gusanitos, ahí tienen criaderos. Los chinos empezaron a utilizar eso. ¿Qué hacían en la Edad Media en Europa? Usaban emblemas, indudablemente, pero el emblema representaba al rey. El emblema representaba al monarca, no representaba a la nación. Y recién, posteriormente y tras la Ilustración, las banderas se hicieron carne y representaban ya al Estado, a la comunidad, y de ahí nació ese patriotismo que nos viene de vez en cuando de decir qué bella es nuestra bandera y poner himnos a la bandera y poner canciones a la bandera, de todo. Pero la bandera ha sido un motivo de polémica en nuestro país hace pocos días, porque dice la Constitución, nuestra Constitución, que tenemos dos banderas. Solo dos. La bandera tricolor y la huipala. Eso dice la Constitución, no es un invento mío. Hay otros elementos que están obviamente metidos en la Constitución, pero tienen que ver básicamente con la bandera. El escudo, por ejemplo, tiene 6 banderas. La escarapela está en base a la bandera. Eso es. No hay patujú bandera en la Constitución. No hay bandera de patujú. Hay el patujú bandera, que es una flor, igual que la cantuta. Son símbolos patrios, sí. Y lo que ha pasado en los últimos días es que hemos tenido una polémica sobre este tema. Y vamos a hablar de este tema con Sayuri Loza, pero creo que estamos tratando de comunicarnos ahí y parece que la bandera no nos deja. Vamos a ver si podemos
levantar la bandera a cuadros. La bandera a cuadros. ¿Qué es la bandera a cuadros? Ese es otro convencionalismo, ¿no se acuerdan? Levantan la bandera a cuadros, quiere decir que arrancan los coches. Y cuando llegan a la meta también... en eso, por ejemplo, la comunicación visual ha sido importantísimo. En las carreras de Fórmula 1 o en las otras. Una bandera amarilla creo que significaba que tengan cuidado, que había aceite en la pista. Un montón de cosas se hacen con las banderas. Pero lo que en este instante está haciendo es, tengo yo la impresión, dividirnos. Vamos a hablar del tema de la huipala y le voy a pedir a producción si me puede poner una cortinita con una bandera flameando por allá para esperarla a la Sayuri. Bien, cuando estaba a punto de levantar la bandera blanca, que es rendición, a no ser que estés en Cochabamba, y eso significa que hay chicha, salió una bandera a cuadros y dijo, ya está la Sayuri. Y ha hecho toda una parafernalia explicando dónde vienen las banderas, querida Sayuri, así que vamos a meterle de pleno en el tema de la huipala. ¿Cómo te va primero? ¿Qué tal, querido Mario? Bueno, he tenido problemas con mi conexión, no sé qué ha pasado, pero bueno, pues es bien complicado porque ahora la gente está hablando de historia y lo hace pues sesgado políticamente. Esperemos que podamos aclarar todo esto. La cuestión de las huipalas es clarísima en términos históricos. Efectivamente, en el mundo indígena, tanto aymara como quechua y de los otros pueblos, no existía nada como una bandera. No tenían pendones que ponían al viento, ni mucho menos. Como tú has dicho, ya las banderas tienen origen asiático, luego europeo. No, en América se utilizaba otro tipo de símbolos como los estandartes y por supuesto los tejidos. Y ahí viene a colación precisamente una serie de símbolos que espero que estén ustedes viendo en las imágenes que les he mandado, que eran los tocapus precisamente de los quechuas. Y en los tocapus de los quechuas pueden ustedes ver todo tipo de símbolos. Creo que ya entró por el Zoom, ¿verdad? Ya entró. Bien, sí. Todos los símbolos, que son una serie de imágenes. Allá abajo pueden ver en la segunda fila desde abajo la cruz de San Andrés, por ejemplo. Y dirían, ay, los indígenas ya tenían cruz de San Andrés. Bueno, no, la verdad es que son figuras estéticamente hermosas que hemos compartido todas las culturas universales, los africanos, los asiáticos, los europeos, porque es naturaleza humana dibujar líneas, hacer colores, degradaciones, etcétera, etcétera. Y es por eso que cuando los españoles llegan a este lado del mundo, los indígenas se ven muy identificados con las banderas ajedrezadas que ellos traían. No tenemos que olvidar que la colonia ha sido un pacto. De otro modo no habría durado tantos siglos. 3 siglos no se logran peleando, matando, destruyendo. Se logran siempre pactando. Y en medio de estos pactos entre culturales y políticos, pues estaba precisamente eso, el ingreso de las banderas. Y cuando los indígenas miran las banderas europeas, pues se las apropian, como se ha hecho con muchas cosas, como con la comida, como con la vestimenta, los sombreros, y pasa lo mismo con las banderas. Y de esta manera, pues, los indígenas utilizaban estas banderas a las que ellos bautizan como huipala, etimológicamente huipa, huipa, jawilla, jawilla, se grita en aymara y en quechua cuando estás diciendo ¡viva, bravo, viva el rey! Y precisamente para eso se usaban las banderas, para festejar primero el cumpleaños del rey, que era una de las fiestas más importantes, y segundo, las entronizaciones de los diversos reyes, con el posterior atraso, por supuesto, porque se tardaba mucho en llegar la comunicación a este lado del mundo. Y se festejaba y aparecían todos los indígenas para avivar la llegada del rey al poder con sus respectivas banderas que habían creado a partir de la llegada de los españoles, basadas un poco en el ajedrezado de la España que nos llega, pero también en los símbolos de los tocapos de los incas. Estos símbolos andinos sin duda tenían un significado. Sin embargo, y ahí pueden ver ustedes esta chuspa que es antiquísima, que viene desde Tiwanaku, pero que es chuspa, ojo, no es bandera, con el diseño ajedrezado. Tenía mucho simbolismo sin duda, pero se ha perdido el significado en la oscuridad de los tiempos. Y quien quiera decir, sí, es que significaba esto y aquello y se veía así, son solamente especulaciones que debemos tener con pinzas para evitar conflictos.
Fíjense aquí, les voy a leer esto, cómo se festejaba el entronizamiento de un rey, precisamente en Potosí. Los indios mitayos y criollos se adhirieron a los festejos, vestidos los más con plumajes y trajes diversos al estilo de sus padres, bailaban con sus tambores, flautas y demás instrumentos con tal armonía que robaban la atención. Y en medio de esto se presentaban diferentes símbolos, banderas, etcétera, etcétera. Y también se utilizaba ¿para qué? Para la fiesta. En las fotitos van a ver ustedes personas que todavía en Betanzos festejan los prestes de los santos diversos de San Bartolomé, de Santiago, llevando huipalas, que no son la huipala que vemos a menudo, ahí ustedes pueden ver, sino otro tipo de huipalas, que es una generalización para las banderas con las imágenes de los santos, con flores bordadas, porque no olvidemos que cada parcialización tenía su huipala, cada grupo étnico tenía su bandera. Ahí están viendo, por ejemplo, están entrando a la iglesia de rodillas los prestes del año 2020, con su respectiva huipala. ¿Dónde pueden encontrar la info al respecto? Es en este librito, que ya saben que yo siempre les hago promo. Este libro, que es de un historiador, Vincent Nicholas, que se llama Banderas de lucha, banderas de culto, las huipalas del rey, que les cuento que además es el mejor libro que está escrito sobre las huipalas, o al menos el más objetivo. Existen otros trabajos buenísimos, pero para saber el origen, tanto prehispánico como colonial, este libro es clave y les va a ayudar a entender una cosa que me gustaría que todos podamos comprender. Primero, que la legitimidad de un símbolo no tiene que ver con su ancestralidad ni con su proveniencia. Tú le puedes dar legitimidad a algo que venga de ti mismo, como que venga de afuera, dándole tu propio simbolismo, tu propia versión de lo que es. Eso es ser auténtico al final, agarrar lo que ya está hecho y convertirlo en algo nuevo. Y algo similar es lo que pasó con la huipala. Sashuri, dame un minutito, debo ir a un corte y luego del corte te voy a hacer una pregunta torcida y retorcida. Luego de los mensajes. Dame un segundo. Bien, 9 de la mañana con 19 minutos. Estamos con Sayuri Loza en la histeria de la historia. Te cuento una historia. No es una historia, ha ocurrido hace algunas semanas. Sucede que el Comité Olímpico Estatal de Hawái ha elevado una protesta porque se ha incluido como deporte olímpico el surf. El surf es una tabla ahí que navega entre las olas. Debe ser muy complicado y no tenemos mucha oportunidad en Bolivia de practicarlo, pero bueno, la verdad es que han protestado porque dice que, comillas te lo pongo, se había blanqueado el surf, dicen los hawaianos. Se ha blanqueado porque se han apropiado del surf, han hecho dirigentes, ahora todo el mundo practica surf desde Australia, etcétera, etcétera, diciendo que ese es un emblema de Hawái. Querían participar los hawaianos casi como república independiente, no los han dejado, y ellos han calificado esto como apropiación cultural. Tú acabas de decir antes del corte que está bien que agarremos cosas aquí y allá y lo hagamos con entusiasmo, etcétera. ¿Hay un momento, tú crees, de apropiación cultural en todas estas cosas que estamos hablando? Bueno, en el caso de Latinoamérica y en general de todos los países que hemos sido colonizados, estaríamos apropiándonos culturalmente hasta del idioma, si llegamos a esos extremos, ¿no ve? Porque estamos en un tiempo en el que todo tiene que ser políticamente correcto, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que es totalmente ilegítimo y de hecho antiético, por ejemplo, apropiarte de tejidos indígenas y venderlos como si tú los hubieras creado. Ese es un gran error. Si tienes que pagar regalías como derechos de autor, pues hay que hacerlo. Que ahí empezó lo de la apropiación cultural, precisamente en el mundo de la moda, ¿no? Cuando una diseñadora se apropió de los bordados mexicanos y los quiso mostrar como si fueran suyos. Y además les pagó poco más que centavos a quienes hicieron los bordados y ella los vendió con su sello al más o menos como 20 veces más el precio. Entonces eso sí es antiético y está muy mal, pero yo creo que a estas alturas y en el tiempo en el que todos comemos pollo a la bróster, salchipapa y hamburguesa en cualquier restaurante, es muy difícil hablar de qué es exactamente, de quién, a quién le pertenece, y buscar todo eso es poco práctico. Lo correcto ahora es creo yo, aprender a convivir, no nos queda más, a convivir y sin imponer, porque cuando tú quieres imponer algo, y eso lo decía Norbert Walter Benjamin, cuando ganas,
una batalla, cuando dejas de ser el marginal y te vuelves el protagonista, el reto más grande es cómo no volverte como el que has derrotado. Si tu bandera es una bandera que se está resistiendo contra la imposición, ¿cómo puedes tú ser tan contradictorio e imponerla? Y ocurre lo mismo con un montón de otras cosas, ¿no? Así que no sé, yo con lo de la apropiación cultural estoy más en desacuerdo que de acuerdo, querido Mario. Ahora, Sayuri, ¿qué te parece esta discusión bizantina sobre el sexo de los ángeles en torno a que si debería estar, no debería, deberían respetar, no deberían, deberían izar, no en serio parece el concilio donde en Constantinopla estaban discutiendo qué sexo tenían los ángeles y lo que determinó es que llegaran los invasores e hicieron caer todo un imperio. Los turcos otomanos, efectivamente, es que es lo que pasa. Estamos en esas porque tenemos tantos problemas ahora para resolver, ecológicos, políticos, económicos, sociales, educativos. Dios mío, la educación está pésima. Nunca veo que nadie se rasgue las vestiduras por lo mal que están nuestros estudiantes. Los chicos de estas generaciones son víctimas del Avelino Cignani. Pero nadie dice nada y estamos discutiendo por estas cosas que en realidad sí son demasiado banales. Al final de cuentas, yo insisto, yo me siento más identificada con la huipala que con la tricolor, porque tengo ascendencia aymara y la verdad porque me gusta más, se me hace más simpática y más original. Rojo, amarillo y verde hay, pero así, eso sí, no me pidan que la dibuje, por favor. Pero no podría imponerle bandera a nadie. Si esta bandera significa libertad, hay que darle precisamente significado. Los símbolos no son nada si tú no les das valor. Y lo que se ha hecho con la huipala, yo recuerdo la quema de los negocios que no ponían huipala a finales de 2019 y en 2020, ha generado terror y ha generado molestia. Y peor en este espacio en el que hay una pugna oriente-occidente, tú no puedes ir a imponerle tu bandera a nadie, absolutamente a nadie, ni a Santa Cruz, ni siquiera a la misma La Paz. Cada quien decide con qué bandera se representa. Y como dices, es una discusión que no va a ninguna parte. Yo veo gente diciendo, es legítima, no es legítima, es mentira, es real, es falsa. Y otros diciendo, es que sí, o sea, básicamente es un dios, no la toquen, no la miren. Y esos extremos no sirven absolutamente de nada. Si queremos convivir y somos un estado plurinacional y somos una metrópoli como lo es Santa Cruz, tenemos que aprender a vivir como tal, aceptando al otro y entendiendo su creencia, su visión, sin que nos la imponga. Eso es fácil, y además es convivencia básica, no hace falta más teoría. Ajá, pero legislar esto es peor, es decir, te legislan el gusto, te legislan la conciencia. Algún rato me voy a pasar de vivo con alguna autoridad y le voy a decir, a ver, cuénteme cuáles son los colores de la huipala, ahora los quiero ver. ¿Tú lo sabes? Y que te la dibujen, que te la dibujen. La dibujen. Además, ¿qué dimensiones tiene? Porque creo que hay hasta una regla de dimensiones, ¿no? Sí, además, pues se usa a discreción. Tú has visto los chinos, como los chinos son los que nos hacen las huipalas, porque nosotros no, y tú ves en las calles, en la Eloy Salmón, las telas por rollo que nos llegan. Fíjense que es lo preocupante, no es quién respeta la huipala, sino quién nos está haciendo un símbolo nacional que nosotros deberíamos hacer, pero como estamos peleando, pues nos la hacen los chinos y aquí quien gana son ellos. Aquí perdemos nosotros, toditos perdemos por pelear y ganan los chinos. Y pues ellos le dan todo tipo de formas, ¿no? Que el ajedrezado, que repetido, que cuadrados, además cuadrados de 50 por 50, de 20 por 20, de 5 por 5, a gusto y discreción de los diseñadores asiáticos. Pues ahí no hay una legislación, no, de hecho, creo, recién ha sido lo de los trans, de esta fiesta trans de los argentinos, y una muchacha se hizo el vestido de huipala. Y uno dice, ¿eso es legal? ¿No es legal? Es complicado y con esos vacíos es más larga la discusión. Bien, pero estamos en estas discusiones hace tanto tiempo, querida Sayuri. De todas formas, creo que hay, como tú dices, cosas más importantes que discutir en nuestro país, más allá de estas representaciones, que son importantes en la semántica, en la semiótica en realidad, son importantes para algo, pero no debería ser para rompernos la crisma, ¿no? Sí, para saber la historia, ¿no? Y entender que los símbolos pueden evolucionar. Hasta hace poco, si tú hacías esto, inmediatamente te decían MNRista. Nuestras generaciones, Mario, era eso. Ya te has vuelto del movimiento, te decían. Ahora este es el símbolo de los otakus, los que les gusta la cultura japonesa.
Entonces, así como van cambiando las cosas, pues los símbolos se transforman. Mira, en el 19 la huipala ni aparecía porque estaba muy relacionada con la colonia. Luego, ya en el 20, los indianistas y cataristas se apropian de ella y empieza a aparecer con DEPA, también le da fuerza, y luego el MAS. Pero tenemos que recordar también que la huipala no es una bandera de un partido político, es la bandera de un pueblo que representa algo para cierta población y tenemos que respetarla. Pero esta población que se siente representada por la huipala tampoco tiene por qué sentirse disminuida por el hecho de que alguien simplemente prefiere la tricolor. Es cosa de gustos y peleamos tanto por eso. En algún momento nos hizo aterrorizar. Estoy haciendo, para los que nos escuchan en radio, el símbolo en este instante del saludo nazi. Eso nos aterrorizó en un momento dado, ¿no? Y es ilegal en Alemania, ¿no? Es ilegal, sí. Bueno, querida Sayuri, se me ha acabado el tiempo. El miércoles vamos a hablar de algo más interesante. ¿Qué te parece el Internet, la historia del Internet? No nos van a dar la posibilidad ahorita, como te has tenido el problema en conectarte. En todo caso, Sayuri, un abrazo muy, muy, muy grande en esta histeria de la historia. Otro para ti, Mario. Nos vemos el miércoles. Bien. 8 de la mañana con 28 minutos, 49 segundos. Nos vamos a un corte.